¿Cuánta gente murió para el Mitch? Bueno, aproximadamente más de 10,000 personas, pero acordémonos de que también hay personas desaparecidas que al final se convierten en números. Pero lamentablemente fue más de 10,000 y sí, para el mismo. Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y hoy les presento a esta honorable visita que tengo. Tengo al abogado Jaime Silva, excomandante del benemérito y heroico Cuerpo de Bomberos. Lo dije bien, ¿verdad? Claro que sí. No, mucho gusto. ¿Cómo estás? Un placer, hombre. Qué bueno tenerlo. Pues gracias, la verdad que gracias por la oportunidad de la entrevista, ¿verdad? Y bueno, estamos a la orden aquí para poder platicar y que el pueblo hondureño pues esté satisfecho de nuestra plática. Mire, podemos hablar, que yo sé que con usted es como un libro abierto, vamos a poder hablar de muchas cosas, vamos a hablar de derecho, podemos hablar de política, pero me alegra mucho que usted me pueda contar todas esas historias, esas anécdotas como excomandante general del Cuerpo de Bomberos, tantas anécdotas que usted debe haber tenido como bombero, ¿eh? ¿Cuántos años estuvo? Bueno, estuve más de 40 años, ¿verdad? Wow. Lo que pasa es que iniciamos joven dentro de la institución. Primero fuimos Boy Scout. Después, pues, recuerdo yo que cuando se dio el huracán, el Fifi en la colonia Fejitrán, nosotros somos de la Fejitrán, yo era Boy Scout y andaba con los bomberos haciendo evacuaciones en la Fejitrán, ¿verdad? Uh-huh. Porque el impacto del Fifi fue más en la costa norte. Uh-huh. Desde ahí terminé esa misión y ahí yo me quedé en los bomberos de los 16 años. Como bombero voluntario. Un cipote, como decimos, cipotón. Sí, o no, un cipote con ilusiones, ¿verdad? De querer servir al pueblo hondureño. Y bueno, imagínense, desde que era niño, desde los Boy Scouts, pues allá pues hacíamos la buena acción, ¿verdad? Me da la impresión que usted era aventurero, le gustaba la aventura, ¿me equivoco o le pegué? No se equivoco. ¿Sí? Sí, no, la verdad que es cierto. Aprendí a nadar por sí solo, ¿verdad? También aprendí buceo. Ah, sí, ¿solo? Soy buzo. No, ya el curso de buceo lo saqué en México, uh-huh, para lo que es rescate sobre recuperación de cadáveres, ¿verdad? Cuando lamentablemente a los bomberos nos tocaba hacer esa misión. Uh-huh. Y también estuvimos dentro del currículo de bomberos, pues somos rescatistas de alta montaña, con cuerdas. Uh-huh. Usamos cuerdas y pues también tenemos un poquito de especialidad en lo que es digamos, rescate en espacios confinados sobre terremotos. Entonces, como dice usted, fuimos aventureros, nos gustaba andar en la montaña, andar descensos. Uh-huh. Aquí en el edificio edificios grandes aquí en San Pedro Sula, hacíamos descensos con cuerdas y una faceta bonita, pero como dice usted, también fue algo impactante, pues, porque lo hacíamos y nos tirábamos, más claro, pues, imagínate, teníamos 17, 18 años, pues andábamos con ganas de andar corriendo por todo San Pedro Sula. ¿Alguna vez estuvo cerca de tener un accidente? Pues fíjese que gracias a Dios solo una vez estuve un poquito preocupado. Nosotros íbamos, los bomberos voluntarios, a cubrir a las playas de Puerto Cortés. Estábamos en NASA Travesía y nos tocó hacer un rescate, uh-huh, ¿verdad? Y sí, como es digamos, mar abierto, hay un reventadero de olas fuertes ahí en ese sector de NASA, el sector de travesía, y veníamos con otro compañero, ¿verdad? Digamos, nadando y dándole respiración artificial, y la ola nos metía más. Llegamos a un momento en que sí nos preocupamos, pues porque también somos seres humanos. Claro, ¿verdad? Claro. Pero gracias a Dios, pues. Sin problemas. Sin problemas al final. Ok. Hablando un poquito ya vamos a hablar un poco de derecho y un poquito de lo que está haciendo en la comunidad, abogado, pero hablando siempre del Cuerpo de Bomberos, ¿eso es puro voluntariado? ¿No se le paga a los bomberos? Bueno, dentro del Cuerpo de Bomberos hay de los dos, hay bomberos voluntarios y bomberos permanentes, ¿verdad? El bombero permanente es el que está 24/7, ¿verdad? Los turnos son 24/24, son los que están, y los bomberos voluntarios pues llegábamos los fines de semana o en una misión, ¿verdad? Porque yo inicié como bombero voluntario, o si había un incendio grande o una inundación, uh-huh, ¿verdad? Yo para el MISH, uh-huh, yo era bombero voluntario, ¿verdad? Con un grado de capitán y andaba en labores de rescate. Anduvimos en Chamelecón, en la Ribera, todo lo que fue San Pedro Sula, y era bombero voluntario, ¿verdad? Lógicamente, pues nosotros
En los trabajos había, como había feriado, en el sentido por la emergencia, pues nos acontonábamos ahí, nos acuartelábamos en la institución, ¿verdad? Para siempre servir a la comunidad. A la comunidad. ¿Usted fue de esos niños o cipotes que le decían, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser bombero. Y ya cuando ya estaban mayores y se daban cuenta cuánto ganaban los bomberos, no, ya no quiero ser bombero. Es cierto, no ganan mucho los bomberos. No, bueno, le comento que yo fui bombero permanente, el 78, 79, 80, y claro, en aquella temporada los sueldos no eran muy... Yo me acuerdo que 215 lempiras al mes, ¿verdad? ¿Pero era como el mínimo o menos? Sí, no, era como el mínimo, pero era relativo, ¿verdad? Ajá. El costo de vida, ¿verdad? Ya, era menor al de ahora. Era menor el de ahora, entonces yo siento que es relativo, ¿verdad? Claro, uno quiere ganar más, ¿no? O que nuestros bomberos ganen cada día más. Ya. Ok, bueno, yo sé que usted me puede contar muchas cosas, pero me interesa mucho el tema del FIFI, porque para esa época es cuando usted empezó a ser bombero voluntario y yo no lo alcancé a ver, pero mis tíos, mis papás me hablan, yo soy sanpedrano, nacido en San Pedro, 100% sanpedrano, como dicen, y me crié cerca del sector de Jardines y siempre se comentó por gente mayor que eso se inundó completamente todo el sector de Jardines del Valle y la gente de Tegucigalpa nos hace burla de que, sí, ustedes nos dicen que no tenemos agua, pero nosotros no nos inundamos como ustedes. Y es cierto, ahí en la costa norte se da esa particularidad que algunas zonas son muy susceptibles a inundaciones. Es cierto que se inundó Jardines del Valle, la Fecitrán y muchas partes de San Pedro y que afectó tremendamente para el FIFI. Tal vez me cuente un poquito de la historia del FIFI, que muchos de los que son audiencia de este podcast seguramente no conocen esa historia, que fue el primer huracán fuerte en la época moderna que afectó a Honduras, tengo entendido. Sí, el huracán, afectó más la costa norte, ¿verdad? Pero la zona que impactó bastante fue Choloma. Más que San Pedro Sula. Más que San Pedro Sula. Ante Choloma, la Fecitrán fue fuerte, ¿verdad? La Fecitrán se inundó completamente. Yo viví en la Fecitrán y ahí fue donde yo empecé en la parte de evacuación, Río Blanco. Yo recuerdo que el Río Blanco en aquel tiempo había el restaurante, el Gran Chaparral se llamaba, en la parte de abajo se fue todo. Tenía como 2 cuadras de ancho ese río, se llenó, Colbizula, La Tara, Jardines del Valle, esas colonias se llenaron, ¿verdad? Entonces, donde no, digamos, nadie creía, ¿verdad? Entonces, todo ese palfifí, pero fue más en la costa norte, ¿verdad? Diferente a otros huracanes que fue una inundación amplia que de repente fue a nivel nacional, como el MIS, ¿verdad? Que ya lo que usted decía, digamos, lógicamente empiezan todo en esta zona de acá los huracanes, entran por este sector. Claro, lamentablemente, acuerde que para el MIS afectó mucho Tegucigalpa. Sí, afectó mucho, porque se estacionó la tormenta tropical en Tegucigalpa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue tan devastador el Mitch? Bueno, el MIS fue una inundación amplia, lo que hablamos, no estuvo lloviendo casi una semana. Yo recuerdo, yo tenía un grado de capitán cuando el MIS, entonces me tocaba hacer evacuaciones andar haciendo rescates en esta zona, con un grupo de muy buenos bomberos, y de repente, pues, los primeros días empezó acá, en la costa norte, de repente, pues, Tegucigalpa, y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y fue a nivel, como le digo, fue a nivel nacional. Lamentablemente fue un sistema que no avanzó rápidamente, estuvo estacionario en las costas hondureñas, y ahí fue donde nos mandó mucha agua. Y claro, los suelos estaban saturados, el nivel freático igual elevado, entonces eso fue lo que nos causó las grandes inundaciones. La infraestructura de Tegucigalpa jugó un papel determinante en cuanto a los problemas que tuvo Tegucigalpa, que todos sabemos lo que pasó, que la verdad que fue un desastre bastante grande. ¿Cuánta gente murió para el Mitch? Aproximadamente. Aproximadamente más de 10.000 personas, pero acordémonos de que también hay personas desaparecidas, que al final se convierten en números. Lamentablemente fue más de 10.000. Y sí, para el mismo nosotros encontramos, en la Fecitrán encontramos varias gentes, ¿verdad? Cuando ya usted empieza a sacar la tierra de todos esos lados, porque
una increíble la cantidad de tierra, de lodo que entra a su casa, hasta 3, 4 pies de lodo, más unos 6, 7 pies de agua, ¿verdad? Que entra a su casa y después tiene que empezar a limpiar. Lamentablemente. Perdón, abogado. ¿Y para el FIFI cuántas personas desaparecieron y murieron aproximadamente? Más o menos también. Similar. Similar, ¿verdad? Más de 10,000. Para que a veces en todo desastre se dice hay tantos muertos y tantos desaparecidos. Pero lamentablemente al final también esos desaparecidos ya se convierten en números, lamentablemente. Sí, claro, entonces andan arriba de los 10,000 personas. Claro. Y usted, yo estoy seguro que para ese tipo de contingencias, para ese tipo de desastres, la mentalidad de alguien que ha pertenecido al cuerpo de bomberos es muy diferente a la de una persona normal. Normalmente, un terremoto, por ejemplo. En un terremoto las personas no haya qué hacer y hay muchos mitos. ¿Eh? Por ejemplo, ponerse abajo del marco de una puerta. Que hablemos de diferentes emergencias, digamos. Sí. Por ejemplo, ¿qué es recomendable hacer en un terremoto? ¿Qué es recomendable, por ejemplo, hacer en una inundación que es sumamente rápida? Hablemos del caso de La Lima, vaya. Digamos que es una zona que muchas veces se inunda y que de repente ha llovido y se desborda el río y es una inundación que llega rápido. ¿Qué le recomienda a usted hacer a una persona que vive en una zona inundable y de repente se desbordó? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Bueno, lo primero es que hay que evacuar. ¿Verdad? Hay que evacuar. Yo sé que estamos siempre preocupados por nuestro homenaje en nuestra casa, asegurarla, subir la refrigeradora. Mire, y le voy a contar una anécdota. Lamentablemente que mi papá falleció ya hace años, pero nosotros subimos todo a la mesa del comedor. Refrigerador, estufa. ¿Cómo agarra uno fuerza para poder hacer todo eso solo? Y yo solo con mi papá. Entonces lo más conveniente, asegurar las cosas. Yo sé que cuesta recuperarlas, ¿verdad? Pero lo más importante es salvar vidas. Lo más recomendable es evacuar. Ahora ya tenemos un sistema de alerta temprana, un sistema ya sabemos cuáles son los refugios, ¿verdad? Los albergues que le llamamos. Entonces hay que evacuar a los albergues, ¿verdad? Porque lo material al final se recupera, pero una vida no se recupera. Y por ejemplo, una persona que ya no le dio tiempo, se dio cuenta tarde de que se desbordó el río, ya viene el agua para arriba, ¿qué es recomendable subirse a los techos de las casas? Bueno, normalmente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Nos subimos al techo de la casa, claro, es la parte más alta. Acordémonos de que el problema es la inundación, que el agua va subiendo. Entonces hay gente que se sube a los techos de la vivienda, se han subido árboles, ¿verdad? Un árbol se sube allá, y esa es la parte que luego viene, lo que es la parte de rescate, ¿verdad? Claro, siempre a través de lanchas, ¿verdad? Que donde andamos diferentes instituciones, ¿va? Aparte del cuerpo de bomberos, anda Cruz Roja, anda Copeco, es más, la población ayuda, ¿verdad? Mucha gente que tiene sus lanchas las pone a disposición, y cuando hay una emergencia, la verdad que yo siempre he visto un pueblo unido, ¿verdad? Eso es cierto. Donde la gente quiere ayudar, ahí va, ¿verdad? Y con el manejo de lanchas, mucha gente pone a disposición sus lanchas. El caso más reciente es el de Eta y Iota, que hubieron inundaciones en diferentes zonas. Muchas personas pusieron sus lanchas a disposición y, si no recuerdo mal, se estaba queriendo limitar eso, que civiles pusieran a disposición o estuvieran haciendo labores de rescate, y Copeco como que limitó eso. ¿Usted, desde su punto de vista, está de acuerdo con eso? Yo tuve la oportunidad de trabajar de voluntario en Eta y Iota, ¿verdad? Pero mucha gente llegó con lanchas. Hay una asociación de lancheros aquí en Omoa, en Cortés, trajeron sus lanchas. Para acá, la Naval, Cruz Roja, bomberos, la verdad que había una gran cantidad de lanchas. Lo que pasa es que el problema a veces de la población es, y yo lo entiendo, ¿verdad? Yo lo entiendo porque tantos años que yo he estado en los bomberos, no quiere dejar su casa. Y ya cuando la quiere dejar, ya estamos, como decimos, con el agua al cuello, ¿verdad? Por eso yo... Literalmente. Es correcto. Entonces yo siempre dice tenemos que evacuar. Es mejor, digamos, evacuar con tiempo y no a tiempo. Totalmente. Entonces, subirse a los techos, me dice, tratar de evacuar, tratar de rescatar el menaje, pero de una manera rápida, ¿verdad? En el caso de las inundaciones. Y en el caso de un terremoto, por ejemplo, eso que dicen, ponerse abajo del marco de una puerta o abajo de una cama, ¿qué es cierto, qué es mito en los terremotos? Sí, lo que pasa es que en los terremotos, pues, hay
siempre se van estudiando ciertas maneras de cuando hay un terremoto, ¿verdad? Acordemos que eso colapsa toda la vivienda, ¿verdad? Se colapsa la vivienda, entonces el marco, como es de madera, supuestamente ese va a sostener. O ponernos en una posición como de feto también, ¿verdad? Eso funciona. Debajo de un escritorio, correcto. Entonces hay muchas que se han venido haciendo estudios, ¿verdad? Cómo poder sobrevivir en un terremoto. Le voy a hacer una pregunta y puede resultar algo tonta, pero es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, una vez yo tenía un familiar, hubo un terremoto fuerte, fue para el año 2000, fue cerquita del tiempo de la crisis política del 2000, 2009. 2009, Sí, 2009, fue fuerte. Hubo unos movimientos sísmicos fuertes, y esta persona estaba haciendo sus necesidades fisiológicas y empezó aquello y salió corriendo y salió desnuda y no le importó y todo. Entonces, puede ser un poco tonta, pero le tengo que hacer la pregunta. Si uno está desnudo o durmiendo o haciendo sus necesidades y hay un terremoto o un sismo fuerte, ¿hay que salir así como está o hay que terminar todo su asunto? ¿Qué piensa usted como bombero? El problema es la reacción del ser humano, ¿verdad? Sí. Al sentir un temblor uno quiere salvar su vida, ¿verdad? Ajá. Claro, y tampoco es conveniente que usted vaya a salir a la calle, ¿verdad? Porque acuerde que hay postes, hay sistema eléctrico, entonces lo más aconsejable es esperarse donde uno está, a encontrar, digamos, buscar una posición. Si hay una mesa, un escritorio, digamos, en esa mesa, uno se puede hacer en forma de feto, ¿verdad? Y esperar, ¿verdad? Y en nombre de Dios, pues, que no vaya a haber mayores problemas. Pero siempre la reacción del ser humano es salir corriendo, ¿verdad? Eso está como cuando, digamos, en un edificio hay un incendio, la primera reacción es salir corriendo, ¿verdad? Por eso nosotros los bomberos siempre revisamos que las puertas, por seguridad, tienen que abrir hacia afuera. Y de repente usted va a muchos centros comerciales o lugares que abren hacia adentro. Estamos aplazados aquí. La puerta abre para adentro. Sí, porque si usted quiere salir, habemos 3, 4 personas, queremos salir, uno hace esto. Entonces, si usted hace esto, más bien sirve como de trampa, porque no la va a abrir, porque hay que jalarla. Yo me confundo en muchos lados. A veces cuando voy quiero jalar y más bien hay que empujar. Hay que empujar. Y cuando voy saliendo hago esto, ¿verdad? Entonces, lo ideal es empujada, me dice. Lo ideal es empujar. Es empujar. O sea, los lugares donde hay concentración de personas, va la salida, ¿verdad? Tienen que abrir hacia afuera. General, y cuénteme, porque tantos años en el Cuerpo de Bomberos, usted ha visto todo tipo de historias, ha participado en rescates. Cuénteme algunos rescates que seguramente tocaron esas fibras humanas suyas. Algunos que recuerden especial, porque me imagino que vio casos de reencuentros de familia que se abrazaban, lloraban, porque no encontraban un familiar o una persona que estaba con el agua al cuello y llegaron oportunamente. ¿Qué siente una persona, y estoy hablando de la parte más humana de uno, al ver casos así? De repente me cuenta 1 o 2 anécdotas de eso. Mire, la verdad que uno como bombero, ¿verdad? Cuando hace una misión de esa, la verdad que uno siente en su corazón una paz, una satisfacción, ¿verdad? Ver que ha hecho una labor, ya sea, digamos, en un incendio o en un rescate. Fíjese que yo tuve la oportunidad de asistir a un parto, ¿verdad? En una ambulancia de bomberos, ¿verdad? Y eso es algo, pues, imagínense, viene una vida, ¿va? Y recibir en los brazos, ¿verdad? Claro, también los bomberos a nosotros nos enseñan a esa parte, ¿verdad? A lo del cordón umbilical, lo demás. Pero lo que sí, fíjese que me impactó, siempre en el lado de NASA Travesía, miramos una persona que andaba así. Bueno, primero le miramos esta parte de aquí como media cuadra más adentro. Entonces estábamos con un compañero, Omar Benítez, que él, si lo va a ver, se va a recordar de esta misión que para mí fue un milagro. Entonces le digo yo, entonces estábamos platicando, mira que parece que fue una persona, entonces nos metimos. Y en efecto andaba un muchacho de unos 14 años así. Me va a preguntar usted, ¿por qué no se hundió? Dentro de lo que uno aprende en el buceo
el cuerpo humano tiene flotabilidad negativa, positiva, neutra. Positiva lo mantiene. Neutra usted baja unos 2-3 metros y negativa se va al fondo. ¿Verdad? Entonces, para mí ese muchacho tenía una flotabilidad positiva. ¿Por qué se daba eso? ¿Por qué? Ya el cuerpo lo trae. ¿El cuerpo lo trae? El cuerpo lo trae. Cuando ya le damos vuelta, sentimos que él botó agua. ¡Wow! Entonces le digo yo, Maya, está vivo. Y empezamos a nadar y con él. Y le dábamos respiración artificial, el otro nadaba porque lo sacamos, salimos cansadísimos y ya teníamos hasta porque era el domingo nos veníamos, ya teníamos hasta cargado el carro para traerlo y sacamos todo inmediatamente, trasládenos al hospital de área, se llevó a trasladar al hospital de área. En eso nosotros pues estábamos ahí esperando las noticias y nos llamaron de allá por radio que se había salvado el muchacho. ¡Wow! Para mí gran satisfacción. Gran satisfacción, uno se siente bien, pero eso es un milagro. Un milagro. Entonces son cosas que a uno lo van marcando, ¿verdad? Lo van marcando todas esas satisfacciones. Y bueno, andar en los incendios forestales. Yo anduve en muchas cantidades de incendios forestales también, ¿verdad? Aquí en el Merendón agarró fuego. Anduvimos haciendo rondas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que le prendamos fuego al bosque, verdad? Entonces, toda esa parte también uno ha ido conciencia. ¿Por qué? Porque es el pulmón de San Pedro Sula. Totalmente. ¿Verdad? Pero ese rescate me marcó mi vida. General, ¿usted es creyente? ¿Cree en Dios? Creo en Dios. ¿Y ha visto en algún momento que usted, bueno, ya me mencionó que es un milagro, la mano de Dios en cosas así, en esos rescates milagrosos? Milagrosos, sí. La verdad que yo creo en Dios, mi familia también. Y ese caso específico fue un milagro. Fue un milagro. Mire qué cosa, ¿verdad? Qué bonito debe ser. Y aún así, que ha visto casos milagrosos, me imagino que ha visto dramas humanos. Por ejemplo, cuando una madre descubre a su hijo que se ahogó o algo. ¿Le ha tocado ver eso? Ya nos ha tocado. ¿Sí? ¿Qué siente un bombero en ese momento? Pues la verdad que sentimos la tristeza porque nuestra misión es salvar vidas. Primero salvar vidas y después propiedades. ¿Verdad? Imagínense, a veces vamos a recuperar un cadáver porque ahí nos iría a rescatar porque ya está sin vida, ¿va? Sino que es recuperar un cadáver. Pero fíjese que también uno ya encontrarlo porque también uno se siente bien, ¿verdad? Porque la familia quiere velarlo. La familia quiere su pariente, su hijo, su tío, su hermano, su padre. Entonces nos ha tocado pues rastrear en el Chamelecón o el Ulúa, ¿verdad? Nos ha tocado rastrear 5 o 10 kilómetros, ¿verdad? Y lo encontramos, ¿verdad? Claro, no es una satisfacción pues, porque como le digo, la misión del bombero es salvar vidas. Claro, y después las propiedades. Claro. General, ¿por qué se inunda tanto La Lima? ¿Por qué se inunda tanto Villanueva, La Lima? ¿Por qué hay tanta inundación? ¿Por qué tanto problema en estas zonas? Sí, es lamentable y es cíclico, ¿verdad? Cada vez que viene un huracán, una depresión tropical, estamos pensando se nos va a inundar, ¿verdad? Por ejemplo, digamos La Lima. Bueno, La Lima, si nosotros vemos el estudio, cuando vino la tela, la bananera que había ahí, si usted se fija, digamos, ellos construyeron las viviendas, si usted va a Lima Vieja, ¿qué le llama? Con polines. Con polines. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el estudio que ellos hicieron en aquel tiempo es que la Lima se inundaba. Sí, claro. Lógicamente, después las casas se hicieron alrededor de la calle, ¿verdad? Pero si usted ve, la tela hizo con polines y eso, lógicamente, venían las inundaciones y no había ningún problema. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Que que a veces queremos desviar los ríos, ¿verdad? Y el río agarra su cauce normal tarde o temprano, ¿verdad? 2, se está construyendo en lugares de alto riesgo. ¿Cómo cuáles? ¿En San Pedro Sula cómo cuáles son? ¿Verdad? No, digamos San Pedro Sula, las partes bajos del lado de Chamelecón, Gualoría, la ribería del Chamelecón, hay colonias, ¿verdad? Y de repente el río pues tiene su cauce normal, ¿va? Llega un momento en que se va a desbordar, ¿verdad? Y por eso es donde aquí se necesita trabajar en hacer buenos dragados, buenos bordos, así como está el bordo del Río Blanco, ¿verdad? Y usted ve el Río Blanco, para el FIFI se desbordó el Río Blanco, pero actualmente
nunca se ha desbordado. ¿Por qué? Porque en esa parte se hizo un trabajo con gaviones de bordo, ¿verdad? Y el agua ahí no ha tenido problema. Entonces yo pienso que tenemos que trabajar más en la parte de prevención, ¿verdad? Y en la seguridad y el bienestar de la población. Usted actualmente está aspirando a una precandidatura como diputado del departamento de Cortés con el Partido Nacional, el movimiento de doña Ana García de Hernández. Sí, es correcto. Actualmente vamos ahí en la corriente de parte del Partido Nacional, como usted lo ha mencionado, con el movimiento Avanza. Y bueno, vamos ahí en la casilla 28. Y bueno, siempre queremos, con el apoyo primeramente de Dios, ¿verdad? Y el pueblo hondureño, pues queremos llegar a un curul dentro del Congreso para tratar de trabajar en lo que es la parte de prevención, seguridad y el bienestar del pueblo hondureño con la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Déjeme decirle que es primera vez que incursionamos en política, ¿verdad? No, nunca lo habíamos hecho y bueno, esperamos pues en Dios y en el pueblo hondureño pues poderle servir, así como servir los bomberos. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las ideas suyas para poder legislar en el Congreso Nacional a nivel de prevención, a nivel departamental. Pero quiero hacerle una pregunta. Usted tiene una carrera profesional, ¿verdad? Usted tiene su propio bufete como abogado, tiene también el reconocimiento que yo creo que no hay nadie que no le agradezca a los bomberos. Y se lo pregunto con todo respeto. ¿No cree que pues entrar a política dentro de un movimiento, y pues no estoy hablando pues mal de doña Ana, pero todo lo que ha conllevado las críticas a toda la familia Hernández, todas las vinculaciones y las críticas que se han hecho a ella con también propiamente a ella con temas de corrupción que no sé si son justificados o no? ¿No cree que eso es exponer un poquito la trayectoria que usted ha tenido profesional en su vida? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Como le digo, yo he vivido tantas cosas en mi vida, ¿verdad? Y yo digo, bueno, y siempre la población está hablando que los mismos políticos. Bueno, ahora dentro del movimiento Avanza vamos 20 diputados por el departamento de Cortés totalmente diferentes. Políticos con otra visión, con otra misión. Y bueno, y si el pueblo hondureño nos elige con su voto, es poder servirle en esa línea, ¿verdad? Nosotros somos de la convicción que queremos trabajar por la prevención, por la seguridad, por el bienestar del pueblo hondureño y siempre con la transparencia, ¿verdad? El empleado público, ¿verdad? Porque ya cuando uno es diputado o está en un cargo público, pues ya uno tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Yo respondo por mi persona, queremos hacer la diferencia, ¿verdad? Yo sé que ha habido de todo, no podemos ocultarlo en todos los gobiernos, ¿verdad? Pero nosotros pues sí queríamos decirle al pueblo hondureño, principalmente al departamento de Cortés, que vamos a trabajar por el bienestar de cada uno de ustedes. Como abogado, como hombre de derecho, ¿no cree que hubieron abusos de autoridad y violaciones constitucionales por parte del esposo de doña Ana García de Hernández, Juan Orlando, como nacionalista también, Juan Orlando Hernández? Sí, acordémonos que yo estaba dentro del cuerpo de bomberos, ¿verdad? Uno no le podría decir exactamente, ¿verdad? Porque pero como abogado no viví eso, ¿verdad? Yo sé que hubieron de repente varios ministros, ¿verdad? Que sí se involucraron, pero como le digo, pues nosotros estamos con otro tipo de visión, ¿verdad? Pensando en que queremos hacer las cosas bien por Honduras, ¿verdad? Y bueno, como abogado le puedo decir que somos inocentes mientras no se compruebe lo contrario, ¿verdad? Así que nosotros pues queremos ver si el pueblo hondureño nos da esa visión. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Le llaman la presunción de inocencia, si no estoy mal. Hay una presunción de inocencia. Sí. Pero siento yo, y tal vez usted me da su perspectiva en cuanto a esto, que
en nuestro país han habido tantos atropellos, tantos actos de corrupción, tantos problemas a nivel político, que una gran parte de la población hondureña ha llegado al hastío del político y dice otro político, hay como una versión, ya incluso ya no se respeta a los que antes se les llamaban los padres de la patria, ahora se mira con cierto recelo, ¿verdad?, a las personas que participan en política. Y le he pasado, ¿verdad? Yo no voy a mencionar nombres, pero por ejemplo, personas que han sido muy reconocidas aquí, que han tenido su trayectoria profesional y el respeto y el prestigio, entran a política y esa imagen que la gente tenía, esa percepción pública, baja, ya no... Y me ha pasado, yo una vez me tomé una foto con un exmundialista, yo por el tema del fútbol y porque bueno, creo que usted debe saber de quién hablo, porque me gusta el fútbol y porque soy de la España, me tomé, y él estuvo de diputado y yo me sorprendí, porque yo ni estaba pensando en política. ¿Y vos crees que es orgullo tomarte una foto con ese señor, que aquí, que tal por cual? Vuelvo y repito, ¿no cree usted que eso puede de repente a nivel personal pueda pasarle un tipo de no factura, pero algún tipo de críticas a nivel de Jaime Silva, que ha tenido su trayectoria como en la entrada política? Le pregunto, pues es una pregunta válida. Incluso algunos familiares dicen, no te metas a ese mundo. Me imagino que le pasó que alguien le dijo. Sí, no, de acuerdo. La verdad que sí. Pero como le digo, pues cada quien responde. Yo respondo por mis actos, ¿verdad? Yo respeto cada quien, ¿verdad? Pero por eso le digo, y me puse a pensar y lo que usted dice es correcto. Digo yo, bueno, me voy a exponer políticamente. Exacto. Ya Jaime Silva, una trayectoria, como usted dice. Pero por eso queremos hacer la diferencia, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a políticos con otra mentalidad, con otro tipo de visión, uh-huh, ¿verdad? Con otro tipo de qué es lo que queremos hacer por nuestro país. Y bueno, si el pueblo hondureño nos da la oportunidad, ¿verdad? Nos elige, pues ahí van a ver la diferencia en cuanto a la forma de actuar de uno, ¿verdad? Porque los principios que uno tiene y los principios que sus padres nos ha dejado, eso es lo más importante. Y para mí, los principios de mi padre fueron valores, principios y valores que le han captado a uno. Lo mismo uno quiere hacer lo mismo con sus hijos, ¿verdad? Así que yo, en ese sentido, sí, déjeme decirles que yo voy a responder por las actuaciones de Jaime Silva. Entendido. ¿Cuáles serían los primeros proyectos de ley que Jaime Silva legislaría para el departamento de Cortés, en caso de ser favorecido con el voto de la población de este departamento? Sí, por lo que yo he vivido, pues es la parte de la prevención. Uh-huh. Prevención, seguridad y bienestar en cuanto a el manejo y el dragado de los bordos, uh-huh, ¿verdad? Porque eso es muy importante, ¿va? Porque para mí, y yo le decía anteriormente, ¿va? Vemos el sistema de bordos que tiene Río Blanco. Yo no soy ingeniero, como usted, soy abogado, pero sí he visto el tipo de dragado que tiene el Río Blanco. Habría que hacer lo mismo en este sector, ¿verdad? Los dragados, legislar para que ya no se siga inundando tanto, la reparación de bordos. Mire, gasta usted más dinero en estar parchando o arreglando que se rompió un bordo, póngale de medio kilómetro, una cuadra, usted tiene que arreglarlo y todo. Ahora, si usted de una sola vez, uh-huh, hace un bordo bien hecho con sus aviones y todo, va a ser un gasto mayor, uh-huh, pero va a ser una sola vez. Entonces, claro, ¿verdad? Yo llevo de suplente un muchacho, Gustavo López, que se llama él, es un ingeniero civil. Entonces estamos haciendo ahí una buena mancuerna, si decimos, va experiencia con juventud, y él es un ingeniero civil y hemos platicado sobre eso, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Esas son las cosas que yo quiero tratar de legislar para el bienestar del pueblo hondureño. Pero no solamente el departamento de Cortés, porque ya cuando uno llega al Congreso, usted ya es diputado. Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces habría que ver el bienestar del pueblo hondureño en general. Muy bien. Y también apoyar aquellos proyectos que vengan a beneficiar al pueblo hondureño en materia de salud, en materia de educación, ¿verdad? En materia de seguridad jurídica, para la creación de fuentes de trabajo. Todo esos buenos proyectos que cualquier diputado lo haga, y si yo considero
que viene a fortalecer y a darle un bienestar al pueblo hondureño, lo vamos a apoyar también. Hay diputados del Partido Nacional, de todos los partidos, pero en el caso de los diputados del Partido Nacional que llegaron al Congreso y nunca propusieron un proyecto de ley, pasaron el periodo de 4 años y no hicieron nada. ¿Le parece a usted que es algo aceptable? Bueno, yo creo que no, pues si vamos al Congreso es para ir a legislar, ¿verdad? Entonces, pero ahí depende de cada quien, ¿verdad? Si no quiere hacer ningún proyecto de ley. Por eso es que ahora yo sé que la población dice, bueno, van los mismos diputados. Bueno, ahora tienen la oportunidad para poder escoger el diputado o la persona que quiere que lo represente en cada departamento, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si quieren votar por lo mismo, pues ya pero es una decisión del pueblo hondureño, ¿verdad? Uh-huh. Si sale favorecido X diputado, bueno, es porque la población así lo ha querido. Entonces, nosotros estamos incursionando en política primera vez y bueno, queremos hacer la diferencia en cuanto a siempre pensar en el bienestar del pueblo hondureño. Ok, muy bien. Volviendo al tema porque tengo algunas curiosidades más como bombero. Volviendo a ese tema, tengo curiosidad, no es una curiosidad mórbida, pero quiero entender. Por ejemplo, yo me recuerdo el caso del 9/11, ¿verdad? El atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Y no sé por qué lo estaba recordando hace poco, que la gente estaba asfixiándose, estaba en un estado tan desesperado que se empezó a tirar. ¿Se recuerda esas imágenes tan trágicas que se miran? Y no sé por qué me puse, creo que vi una imagen y me puse a pensar qué estaba pasando por la cabeza de estas personas. O sea, que sabían que se iban a morir, pero estaban tan desesperadas que prefirieron tirarse del edificio sabiendo que iban a tener una muerte trágica y tal vez iban a morir asfixiados o quemados adentro de la Torre Gemela. ¿Qué es lo que sucede? Tal vez me describe cuál es el proceso físico de una persona que está en un incendio. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Y esa es una pregunta. Y la segunda, la mayoría de los incendios a nivel nacional en Honduras, ¿a raíz de qué se da? ¿Qué es lo que pasa? Ok, con las Torres Gemelas, bueno, usted sabe, el impacto de los aviones fue casi en el centro de los edificios, ¿verdad? Entonces, por lo general, la gente hay que subir a la azotea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la gente sube, esos edificios casi no tienen ventanas, son selladas, y lamentablemente, pues, la misma desesperación, ¿verdad? Hace que la gente haga lo que hizo, lamentablemente, ¿verdad? Por una desesperación se tiran y sabiendo que van a fallecer, ¿va? ¿Por qué? Porque la parte psicológica ya empieza a ellos a traicionarlos, ¿verdad? Y la verdad que sí, fue muy lamentable eso, lo del 911, el 9/11 en Estados Unidos, ¿verdad? Algo, imagínense cuánto, más de 4,000 personas murieron también, ¿verdad? Ese día ahí. Y con los incendios aquí en estructurales, el 75% se dan en las viviendas, uh-huh. ¿Verdad? Uno, pues imagínese, uno por el sistema eléctrico. Por ejemplo, con el sistema eléctrico, usted construyó su casa cuando no pensando en que iba a tener aire acondicionado en todos los cuartos, no pensando en que iba a tener estufa eléctrica, que el micro, que el otro. Entonces empieza a meterle mucho aparato al sistema eléctrico. Entonces viene un recalentamiento. Por eso, digamos, es importante, cuando usted va a construir su casa, hay que ponerle, ¿verdad?, el alambre correcto. Ok. Ya que habla de recalentamiento, yo vivo en la zona noroeste de San Pedro Sula, igual que usted. Sí. Pero específicamente ese sector que está cerca de la UTH, que está cerca de esta zona, hay muchos apagones y se dice que esa zona, por la gran cantidad de nuevas casas, apartamentos que se han dado, está como se sobrecalienta todo el suministro eléctrico de esa parte. No sé si tiene que ver como bombero, pero ¿hay posibilidad de que exista un accidente por un recalentamiento de esto? Es que sí, los accidentes se dan y los incendios se pueden dar por un recalentamiento, ¿verdad?
por lo que le digo, digamos ahorita para Navidad, usted ve la cantidad de foquitos que ponemos en nuestras viviendas, ¿va? Entonces le pone que 5,000, 10,000 foquitos en cada vivienda, entonces eso recalienta. Va sumando. Entonces, eso va sumando, ¿va? Por eso es importante cuando se construye uno su casa, tiene que ver el tipo de alambre, qué es lo que va a tener, pensando en un futuro, ¿verdad? Y lógicamente, pues el problema a veces que se da con lo que pasa en la zona nuestra es que el crecimiento ha sido bastante fuerte por acá. Sí. Entonces la capacidad de los transformadores o la capacidad de la generación de energía en este sentido, llegan unos momentos picos, usted se acuerda, de que se disparaban las cuchillas o se disparaba y se iba la luz. Entonces había que esperar unas 2 horas para volverla a poner, que entrara a funcionamiento la energía, ¿verdad? Y lógicamente, entre más calor hace, la gente tiene ventiladores, aire acondicionado, entonces usted tiene más equipo encendido, entonces todo eso provoca un recalentamiento. Ok. Desde su perspectiva, ¿los bomberos tienen miedo de morir? En un caso de una contingencia, por ejemplo, una inundación, al ingresar a una vivienda que está incendiándose. Pues mire, sí hay un temor, ¿verdad? Pero nosotros cuando vamos a un incendio vamos para adentro. ¿Me entiende? Y eso es lo que pasó a usted. Bueno, el caso del 911. Usted vio la cantidad de bomberos que murieron, policías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que entrar a hacer una evacuación. La gente sale y nosotros vamos para adentro. ¿En algún momento, general, a usted le temblaron las rodillas, joven? ¿En algún... con honestidad? Tal vez temblaron las rodillas, no, ¿verdad? Porque uno, joven, pues, uno quiere andar en esos incendios, ¿no? No, yo no, a ninguna edad. Tal vez usted. El primer incendio que yo fui grande fue el de la Bemi Handal. Es una empresa que quedaba pegado a la cervecería hondureña, ¿verdad? Y ese incendio estuvo, como dicen, estuvo fuerte, ¿verdad? Entonces la adrenalina, ¿verdad? Y uno va para adentro, ¿verdad? Entonces es lo que le pasa. Por ejemplo, igual en incendios forestales. Yo en este incendio forestal tuve un accidente, ¿verdad? Porque estaba haciendo rondas, ¿va? Entonces uno, claro, definitivamente uno está haciendo rondas. Usted trabaja con un machete y con asadón. Entonces ahí casi me llevo un dedo, más bien digamos ahí, ¿verdad? Pero lógicamente uno quiere, pues, salvar uno, pues, el edificio, el medio ambiente, pues, imagínense, el merendón es el pulmón nuestro aquí en San Pedro Sula. Claro, ¿verdad? Claro. Y por eso es que usted ve la cantidad lamentablemente, de bomberos que murieron en el 911. Uno va para adentro. Sí. Lo mismo en las inundaciones, ¿va? Uno anda en lancha sacando gente, los rescates acuáticos. Entonces, claro, uno en cada misión, el bombero pone en riesgo su vida. Ya. Y otra pregunta también que yo creo que muchos nos hacemos. ¿Es realidad lo que se habla, ese rumor, esa leyenda urbana, que mucho empresario hondureño le mete fuego a sus negocios porque están hasta el cuello de deudas? Bueno, no, mire, la verdad que el Cuerpo de Bomberos tiene una oficina de prevención y riesgo de incendio muy eficiente. Muy eficiente, donde se detecta si ha sido provocado, ¿verdad?, un incendio, ¿verdad? Entonces, ¿se puede saber eso? Se puede saber, tanto, digamos, científicamente y todo. Y el Cuerpo de Bomberos actualmente se trabajó para tener un personal altamente calificado en lo que es la parte de investigación de incendio. Y sí se puede saber. Sí, ¿verdad? Se puede saber. Sí, ¿Y usted se dio cuenta de algún caso que efectivamente se comprobó o se dio cuenta de que fue un incendio provocado por algún empresario? En mi experiencia no. No, ni como comandante tampoco de bomberos vimos nada anormal, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, nosotros tuvimos buena experiencia con el incendio que lamentablemente consumió el mercado de Tegucigalpa, ¿se acuerdan? El mercado de la América grande. Vinieron unos agentes de la ATF en ese tiempo, ¿verdad? Que estaban investigando lo del incendio lamentablemente del presidio, ¿verdad? Donde ellos, pues nosotros teníamos una hipótesis de qué fue lo que pasó y solo la satisfacción nuestra fue que nos dijeron, general, su hipótesis de apreciación es la correcta, siga por esa línea. Entonces uno se siente bien.
Claro, claro. ¿Verdad? Que fue un accidente, ¿verdad? Fue un accidente, Sí, no sí, fue inducido. No fue inducido, ¿verdad? Es que yo creo que hay mucho rumor y como vivimos en una sociedad de violencia, de corrupción. Y el morbo, ¿eh? El morbo, la gente es morbosa, porque por ejemplo, hasta peyorativamente con la gente palestina hasta le habían puesto nombres, ¿se acuerda? Que le decían, fue turcocircuito, que es peyorativo, ¿ah? Pero la gente, o sea, eso no es algo que la gente lo decía. Y eso, y también la gente hablaba acerca de estos casos de incendios en los centros penales que decían que era una limpia social. Así que, que a veces son accidentes que se dan, ¿verdad? Y digamos, en muchos incendios, ¿verdad? Y eso, como le digo, nosotros, gracias a Dios, estaban ellos acá, la ATF, y nos dijo, no, general, su hipótesis anda bien. Y uno se siente satisfecho porque está trabajando en lo que es la parte de prevención, en la parte de seguridad, en la parte de investigación, ¿verdad? De incendio, y el cuerpo de bomberos está bien preparado en ese sentido. Qué bueno. ¿De dónde vienen los fondos para el cuerpo de bomberos? Bueno, hay fondos que provenientes de la tasa de bomberos que paga cada ciudadano en cada ciudad. Usted paga dentro de sus recibos de bienes inmuebles, dentro de sus recibos de servicios públicos, donde se paga el agua, se paga alcantarillado, ahí va una cuota de bomberos, esa es la parte municipal, y el Estado también asigna un presupuesto, ¿verdad?, general, para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos. Y esos son los dos fondos que tenemos. Y dentro de la última ley de bomberos está un 5% sobre las pólizas de contraincendio, ¿verdad? Que eso viene a fortalecer el cuerpo de bomberos. Y esas son las tres fuentes donde nace el presupuesto del cuerpo de bomberos. Interesante. Interesante. Es todo un mundo eso del cuerpo de bomberos, ¿no? Sí, ¿no? Todo un mundo. ¿Está politizado el hecho de obtener cargos dentro del cuerpo de bomberos? Bueno, la línea nuestra es que, por ejemplo, para elegir el comandante general de bomberos, pues es a través de la Asamblea de Oficiales Superiores, ¿verdad?, que es de mayores para arriba. Se hace una terna. Esta terna va al Ministerio de Gobernación, porque el cuerpo de bomberos depende del Ministerio de Gobernación. Y entre el ministro y el presidente, pues de una terna, ¿verdad?, donde se envían los currículos de las tres personas, pues ellos determinan quién es el comandante, ¿verdad? Casi el mismo procedimiento que tiene Fuerzas Armadas, por eso le pregunto, porque pues han habido críticas de que hasta las Fuerzas Armadas ha entrado un tema de política dentro de ellas. ¿Usted lo vio? La política y la politización del cuerpo de bomberos para la elección de cargos y todo eso, ¿o no? No, es un proceso normal, ¿verdad? Como le digo, o sea, se hace una terna y ahí los tres, y los que deciden ahí es el ministro y el presidente, ¿verdad? Es los que toman la decisión de los tres. Entonces uno ya, por lo menos en bomberos, ya sabemos cuál es el procedimiento, ¿verdad? Y siempre es a través de promociones, ¿va? Como la misma Fuerzas Armadas, la misma policía. Entonces nosotros tenemos un procedimiento casi parecido. Ok. General, muy interesante la plática, muy bueno poder conocer un poquito más del benemérito y heroico cuerpo de bomberos. Realmente que una loable institución, y pues lo felicito por su recorrido, tanto profesional, pero especialmente por el servicio a la comunidad, y le deseo lo mejor de los éxitos. No sé si tiene algunas palabras finales para despedir este episodio. No, bueno, en primer lugar, darle las gracias por la oportunidad que nos da, pues, de participar, ¿verdad?, en podcast, y decirle al pueblo hondureño que, bueno, queremos, pues, servirles, queremos ser políticos diferentes. Estamos en la casilla 28 ahí con el Movimiento Avanza, y, bueno, queremos trabajar por ustedes y queremos hacer la diferencia para promulgar leyes que vengan a beneficiar al pueblo hondureño en general. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Vamos en la casilla 28.
No, pues la mejor de la suerte y éxitos y muchas gracias por su tiempo. Y a ustedes que nos ven desde casa, gracias por acompañarnos en un episodio más de Cluster Podcast. Por favor, déjenos sus comentarios, qué les pareció, qué creen que es importante que se deba cambiar o qué apoyo es importante para el cuerpo de bomberos. Y asimismo le pedimos que si llegaron hasta esta instancia, se suscriban y nos vemos hasta la próxima.